El Ministerio de Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. Muy buenos días, hoy es sábado 5 de septiembre, soy Adriana Giraldo y les doy la bienvenida al Trabajo como debe ser. Este programa que hacemos el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio todos los fines de semana, los sábados, para acercarnos al mundo del trabajo, para entender eso que a veces a uno le parece complicadísimo, pero que no, tiene una explicación sencilla para ustedes, los contratantes, los empresarios, para ustedes quienes están empleados y tienen unos derechos que a veces no conocemos a fondo, pero también unos deberes. Esos son los temas que nos ocupan y este es el Trabajo como debe ser, que en esta mañana va a estar hablando de un tema que es la tercerización. A veces a uno no le suena muy frecuente eso a qué se referirá, que es muy distinto de la subcontratación. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Para eso tenemos esta mañana con nosotros al doctor Enrique Borda, es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Doctor Borda, bienvenido al Trabajo como debe ser. Muchas gracias, Adriana. Estas madrugadas son muy buenas para nosotros porque, como tú dices, nos permiten poner en palabras sencillas y claras lo que la gente a veces tiene un poco confundido. Y usted no sabe lo que aprendo yo en este programa, cosa que me encanta porque además usted es todo un maestro catedrático, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido profesor o fue profesor. Sí, señora, y extraño a veces esa actividad. Aquí lo invito a que demos clase para que hablemos sencillo esta mañana en el Trabajo como debe ser, hablando de la tercerización. Brevemente, ¿eso qué es? En el mundo del trabajo han sucedido muchas cosas en los últimos años. No es lo mismo una empresa del siglo pasado que de este siglo XXI. Uh-huh. Las actividades económicas han sufrido muchos cambios y se han especializado muchas actividades y por eso se ponen negocios especializados. Uh-huh. Eso hace que las empresas que antes tenían todas las actividades en su entorno vayan satelizando un poco y se creen empresas que le pueden prestar servicios o hacer obras a otras empresas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que hace carteras de cuero. De pronto puede comprar los cueros y ya no tiene que tener la curtiembre necesariamente, no tiene que tener todo el ciclo de negocio. ¿A eso es a lo que se refiere? Exactamente a eso. Otras cosas. No tiene por qué contratar trabajadores para hacer las paredes de un hangar donde va a tener su trabajo. O, por ejemplo, tener un restaurante para darle a sus trabajadores la alimentación o el transporte de los trabajadores. Esos son negocios que se han ido descentralizando de las empresas. Y allí nace la gran pregunta, ¿esto qué tiene que ver con el derecho de los trabajadores? Porque a veces se confunde muchísimo quién es mi patrón, quién es mi empleador. Esa es la principal pregunta que todos los días se hacen trabajadores, que en su chaqueta dice Avianca o Coca-Cola, pero no son trabajadores de esas empresas. Pues de ese tema estaremos hablando esta mañana en el Trabajo como debe ser. Bienvenidos. Recuerde, no ponga en peligro a su gente ni el capital de su empresa. Tome la protección adecuada en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son los límites de la tercerización, doctor Enrique Borda, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección? ¿Cuándo es legal, cuándo no? Como dijimos, es absolutamente una decisión del empresario contratar algunos servicios o obras que necesite para completar el ciclo de su negocio. Lo que en principio debe preservarse permanentemente son las actividades esenciales del negocio. El corazón. Lo que los norteamericanos llaman el core del negocio. El core, sí. La esencia, el objeto central de la empresa. A eso le ha llamado algunas regulaciones de carácter laboral actividades misionales permanentes. Por ejemplo, en un restaurante el core o el corazón del negocio, pues supongo yo que está en la cocina es y cocinar, en el servicio. Es servir, pero no necesariamente hacer el mercado, traer el mercado, transportar a los empleados del restaurante. Y en ese ejemplo que estamos poniendo, digamos, lo que se puede tercerizar es lo que no es de la cocina ni del servicio. En principio eso es lo que quiere la legislación laboral y lo hace no con un espíritu de carácter comercial, ni por incidir en las decisiones empresariales, sino para garantizar derechos de los trabajadores, para que los trabajadores sepan exactamente quién es su empleador, quién tiene que responder por las obligaciones en materia salarial, prestacional, seguridad social de ellos. Es muy frecuente ver, por ejemplo, que hay empresas de prestación de servicios temporales que muchas veces proveen de talento o proveen de recursos humanos a las empresas. ¿Esto cuándo es legal, cuándo no, cuándo se salen, digamos, de la línea que quiere promover el Ministerio del Trabajo? Muy bien. La legislación laboral tiene dos figuras
que identifican claramente cuál es la actividad de un empleador específico o de una empresa específica. Una se llama contratista independiente y la otra se llama simple intermediario. Ujú. Si yo obro como contratista independiente es porque tengo un contrato para prestarle un servicio completo, un proceso completo, para hacerle una obra completa a una empresa. Y las personas que se desempeñen en esa labor serán mis trabajadores y no los trabajadores de esa empresa. Por eso se llama contratista independiente. Pero aún así, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo indica con toda claridad que las obligaciones que yo tengo laborales son solidarias con la empresa principal. Es decir, que si yo le incumplo a los trabajadores de la empresa que va a prestar ese servicio o esa obra, la empresa principal es solidaria, es decir, es responsable también de esas obligaciones. Primer caso. Sí. El segundo caso es el simple intermediario, que es esa persona que podría tener la posibilidad de, con un grupo de trabajadores, acercarse a una empresa para que trabajen en esa empresa y para que cumplan funciones propias de esa empresa. Eso se llama un simple intermediario. ¿Qué dice la ley? Que le tiene que avisar, escribir, determinar claramente a esos trabajadores que su empleador será esa empresa a la cual los va a llevar. Es decir, que no es él, sino la empresa, el patrón o empleador de esos trabajadores. Si no lo hace, inmediatamente sale la figura jurídica de la solidaridad en las obligaciones del simple intermediario y el empleador. ¿Y a quién se lo dice? A los trabajadores A los mismos, trabajadores en mismos. su contrato escrito contrato, laboral. ok. Tiene que decirle a la empresa exactamente determinar quién es, para que quede claro que es un simple intermediario. Para que quede claro que no recibe órdenes de distintos patrones. Esa norma del simple intermediario, que fue expedida en la mitad del siglo pasado, en el año 1951, cuando se Upa. expidió el Código Sustantivo del Trabajo, no se puede leer de la misma manera hoy, cuando hay una Supuesto. nueva Constitución, una tradición jurisprudencial sobre la estabilidad laboral, que ya hablamos el otro día, y sobre este tema de las actividades misionales permanentes. Hoy tenemos que leerla entendiendo que en Colombia existe un principio general de que el trabajo se contrata a través de una regulación contractual que se llama contrato de trabajo y que está regulado en el Código Laboral. Y hay unas excepciones. La primera de ellas nació en el año 1990 y se llaman empresas temporales de empleo, que acabas de mencionar. Sí. Esas empresas temporales de empleo son empresas que pueden llevar a trabajar gente a una empresa porque esa empresa necesita temporalmente personas, habida cuenta de que tiene gente en vacaciones, habida cuenta de que tiene picos de producción específicos o que el mercado creció por un fenómeno económico gigantesco que necesita o me exige producir mucho más rápido y mejor, y tiene dos limitaciones. Señor. Por eso se llama... Te adivino una. Por eso, dígala. El tiempo de trabajo, debe haber un máximo de tiempo de trabajo por el cual uno debe estar contratado temporalmente, supongo yo. Y por eso se llama temporal, porque si no Nada sería más permanente. definitivo que lo temporal, ¿no? Y no puede pasar. Entonces, ¿qué dice la ley? Muchas gracias. ¿Qué dice la ley? Dice, esos contratos pueden tener máximo 6 meses y se pueden No. prorrogar por otros 6 meses. Allí está el límite final del contrato temporal, es 1 año. Quiere decir que si a una persona le siguen prorrogando ese contrato año por año por año, la misma empresa temporal está entrando en una ficción jurídica y allí lo que estamos diciendo es que se empieza a formar o un contrato a término indefinido. ¿Con quién? ¿Con la temporal, que es la que lo temporal contrata? Inicialmente, pero también podríamos estar ante la posibilidad de un contrato realidad con la empresa A la que le presta cual finalmente le el servicio. Óigame, Esos doctor con- Enrique, sí. pero es que una cosa es la teoría, pero otra es la práctica. Yo frecuentemente visito empresas, pues por mi oficio salgo y conozco empresas y he visto contratados temporalmente, por ejemplo, personas que proveen servicios generales, aseo, vigilancia, que están contratados temporalmente hace años. ¿Qué pasa con eso? Pero le estoy hablando en serio, hace por lo menos 10 años, los conozco, ya los saludo por el nombre y todo. Es posible que sucedan dos cosas. Una, que estemos ante la irregularidad de un contrato temporal que se convierte en un contrato definitivo, o también que hayan sido vinculadas
por diferentes empresas temporales y hayan ok. constituido diferentes contratos de trabajo. Esto tiene que ser una realidad, esto no puede ser un disfraz. Algo así como yo hacer 4 empresas temporales para poder rotarlos o cosas de esas. Estamos en una discusión con la Asociación de Empresas Temporales para poner esto en términos claros y que no se cometan este tipo de arbitrariedades. Lo temporal es temporal y si deja de serlo se convierte en permanente. Y las normas del contrato permanente son las normas generales del código. ¿Y qué le puede pasar, por ejemplo, a una empresa? ¿Cuál es la proyección que puede tener digamos, esta metida en cintura que quieren ustedes hacer con las empresas temporales? ¿A dónde puede llegar? ¿Qué podría llegar a ser un empleado, un trabajador que ha sido contratado temporalmente, entre comillas, durante 10 años? Como por lo empresa? dijimos en un programa anterior, los trabajadores tienen 2 instrumentos. Uno es acudir al Ministerio del Trabajo y que allí se inicie una querella que va a terminar posiblemente con una sanción o multa para la empresa, o que el juez declare que allí existe un contrato realidad con la empresa principal y diga que él es un trabajador de la empresa principal o la que contrató y por lo tanto deja de ser trabajador en misión para convertirse en... Para eso se necesitaría una sentencia judicial de un juez laboral y un proceso lógicamente previo. Este es el trabajo como debe ser. Seguiremos desarrollando este tema en breve. Ya volvemos. Por un trabajo decente, respete el libre derecho de asociación. Regresamos al trabajo como debe ser, esta semana hablando sobre la tercerización laboral, justamente con el doctor Enrique Borda, el viceministro a cargo de este tema. Doctor Borda, hay cooperativas que se han inventado o desarrollado que son como un mecanismo de aglutinar a algunos trabajadores. ¿Cómo juegan las cooperativas en este caso de la tercerización? Las cooperativas de trabajo asociado son el desarrollo del derecho cooperativo, el desarrollo del derecho que tienen personas individuales de hacerse a un fenómeno colectivo que se llama el fenómeno de la cooperación, del cooperativismo, y a través de ello se crearon las empresas que se denominan cooperativas de trabajo asociado. Se asocian estos cooperantes y se presentan colectivamente a contratar una obra o servicio con una empresa. Allí es absolutamente necesario que se cumplan todas las reglas de las cooperativas de trabajo asociado que en los últimos años ha venido expidiendo el país. Es muy importante que esas cooperativas sean dueñas de sus herramientas, de todos los instrumentos de trabajo, que los empleados que van a trabajar con ellas a las empresas sean verdaderos cooperados, que la relación de dependencia sea con la cooperativa. Son muchas las reglas que hay. ¿Por qué se pusieron esas reglas? Porque hubo un evidente abuso de esta figura para terminar los contratos de trabajo directos con las empresas y llevarlos a una tercerización que hemos declarado ilegal en muchos casos en el Ministerio del Trabajo. Hoy las cooperativas han bajado muchísimo y queremos que se entienda perfectamente que nadie está diciendo que son ilegales, pero si se usan para violar derechos laborales, como acabar con sindicatos o como bajar las garantías laborales de los trabajadores, violar el derecho a la igualdad, no afiliar a la seguridad social, ese sí es una irregularidad y es lo que encontró el ministerio en estos últimos años y por eso ha impuesto sanciones a los empleadores que las usan y a las cooperativas mismas. Doctor Enrique, hay otras figuras bajo las cuales las empresas desarrollan sus trabajos y contratan a sus empleados o a las personas o a su talento. En el caso de los que ejecutan o ejercen el outsourcing, que es la contratación también exterior, que es afuera, digamos como a veces sí tercerizar o que alguien haga una parte del trabajo que uno desarrolla, ¿cuándo se puede, cuándo no? Pues lo primero es que esta figura así como tal no existe en la legislación colombiana porque aquí legislamos en español. Pero se usa mucho. El outsourcing se parecería muchísimo a lo que acabamos de mencionar como simple intermediario. Pero tiene que tener mucho cuidado. El principio general es el contrato laboral. El outsourcing, si se va a hacer, debe ser outsourcing de servicios, de obras completas, contratos como por ejemplo los que hablamos de prestar el servicio de restaurante o de prestar el servicio de transporte en completo. un colegio, por ejemplo. Y por lo tanto esos trabajadores
serán trabajadores de esa empresa, son verdaderos contratistas independientes. Pero empresas un poco fantasmas que se creen para llevar a trabajar gente simplemente a las empresas que requieren el personal y que no son empresas temporales de empleo. Por lo tanto, esos trabajadores no serían trabajadores temporales en misión, sino simples trabajadores. Siempre allí va a primar el principio de realidad que hemos estado machacando tanto en estos programas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ir a ejercer la actividad de llevar trabajadores a una empresa como simple intermediario y no como contratista independiente. De ninguna manera el outsourcing podría ser para desarrollar actividades que sean del core o del corazón del negocio. Esa es la otra discusión. Estamos entonces ante la diferencia que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre las labores misionales permanentes y las labores, digamos, adicionales de una empresa, que son colaterales y que no son de la esencia y del objeto principal de la empresa o entidad pública. Entonces allí hay una diferencia y por lo tanto lo que ha dicho la jurisprudencia es que en principio esas labores del corazón del negocio, de la esencia, deben ser contratadas por contratos directos de trabajo. ¿Y en el caso de los contratos sindicales? Esta es otra figura distinta. Los contratos sindicales no se parecen a las cooperativas, no se parecen a lo que se denomina el outsourcing, ni tampoco se parecen a las empresas temporales de empleo, son otra cosa. Otra categoría. Y son una categoría del derecho colectivo del trabajo, es una facultad que tienen las organizaciones sindicales de hacer contrataciones con las empresas para que a través de ellas se presten servicios o se hagan obras a esa empresa y entonces esos trabajadores se discute si son trabajadores del sindicato o trabajadores de la empresa. Lo que dice el código es que la regulación en cuanto a la relación entre sindicato y empresa es la regulación del código en la parte colectiva como sindicato, como si fuera una convención colectiva o un pacto colectivo. Pero en lo individual, es decir, en las relaciones laborales y derechos de cada uno de los trabajadores, se aplican todas las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí también hemos podido detectar que esta figura se ha usado en forma ilegal Abusiva. y abusiva, y entre otras cosas... ¿De parte de quién? De parte de algunos falsos sindicatos que antes eran cooperativas de trabajo asociado y cuando las cooperativas fueron multadas, entonces mutaron, cambiaron, se disfrazaron de contratos sindicales. Pues. Eso es ilegal. Con esto no estoy diciendo que sindicatos que toda la vida han existido, tradicionales, estén vedados para hacer contratos sindicales. Yo he encontrado casos, por ejemplo, en que hay 2 sindicatos en una empresa o entidad pública y ellos no tienen contrato sindical con el empleador, pero hay 7 sindicatos por fuera que son los que le proveen el personal a través de contratos sindicales. Eso es un absurdo, eso salta a la vista que es un uso indebido y un abuso de esa figura. Claro que sí. Ya volvemos, este es el trabajo como debe ser. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Ya tenemos las primeras llamadas. Muy buenos días, ¿cuál es tu inquietud? Buenos días, soy Luis Carlos y soy enfermero jefe. Trabajo pues en un hospital público. Me vincularon al comienzo con una cooperativa y ahora a través de un sindicato. Yo pues no estoy dentro de la nómina del hospital, sino del sindicato. ¿Esto es legal? Muchas gracias por su colaboración. Señor viceministro. Creo que Luis Carlos te podría haber contestado la última pregunta que me hiciste sobre los contratos sindicales. Yo sí quiero saber si Luis Carlos puede a través de la línea 120 o a través de Colabora acercarse al ministerio e indicarnos de qué hospital se trata, porque esta podría ser una figura clásica de mutación de una cooperativa que fue multada hacia un contrato sindical. Nos interesa mucho saberlo y podemos exactamente estar ante una figura de tercerización ilegal a través de contratos sindicales. Entonces, por favor, no nos cuelgue, vamos a tomar sus datos para hacer la conexión. Mientras tanto, recibimos otra llamada. Muy buenos días, ¿quién habla? Gracias, mi nombre es Andrea y yo soy secretaria de profesión. Yo a veces hago trabajos temporales, pero pues en el último que hice no me cancelaron las prestaciones
que requería. Entonces me gustaría saber a quién le reclamo, si a la empresa actual o a la empresa temporal. Muchas gracias. Es muy importante aclarar si estamos ante la figura de un trabajador en misión, es decir, si ella contrató a través de una empresa temporal, o cuando habla de trabajos temporales es que ella independientemente hace trabajos. Ujú. Si es el primer caso y no le cancelaron, debe acercarse al ministerio, poner la queja y si no le funciona, tendría que acudir al juez del trabajo. Si es la segunda opción y es que ella trabaja como trabajador independiente, como por ejemplo muchas mujeres que hacen manicure y van a las casas y trabajan en forma independiente, o personas que terminan trabajando permanentemente para alguien pero sin escribir un contrato, aquí lo que estamos es claramente ante el fenómeno del contrato realidad y muy posiblemente pueda ella probar con toda claridad que tenía una relación laboral con ese empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, y por lo tanto se declaren sus derechos y se condene a ese empleador a pagarlos. Tenemos tiempo para una última llamada. Muy buenos días. Buenos días, resulta que actualmente me vinculé con una empresa para desempeñarme como bacterióloga, firmé el contrato de trabajo y me enviaron a otra empresa con otros jefes que no son los que me contrataron. ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Debo aceptar esta situación? Muchas gracias. No debe aceptarla y usted tiene el deber con usted misma de aclarar esa situación. Usted tiene que saber para quién trabaja, tiene que saber quién es su empleador y con qué figura jurídica la están contratando. En principio, quien es su empleador por orden de la ley es a quien le está prestando el servicio en forma personal, claro, con quien tiene la relación de subordinación y dependencia, es decir, el que le da las instrucciones técnicas como bacterióloga y que también le debe pagar su salario. Uh-huh. Si se dan esos tres elementos, ese es su empleador y ese es la empresa con la cual usted tiene la relación jurídico-laboral. Definitivamente muchas inquietudes despierta este tema. Para las personas que no alcanzaron a salir al aire, les decimos que se pueden comunicar con la línea 120 desde cualquier celular. El Ministerio del Trabajo estará recibiendo sus inquietudes a través de mensajería de Caracol. Nosotros también se las podemos hacer llegar, pero el tiempo por hoy se nos acabó. Doctor Enrique Borda, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, muchas gracias. Con usted aprendo mucho, se nota su entrenamiento como profesor. No, yo creo que esas preguntas que tú haces y las de los oyentes son tan directas y tan precisas que nos permiten pegarle a los conceptos esenciales que debemos tener. Creo que en estas cosas de los derechos de los trabajadores y de la posibilidad de las empresas de ser productivas y sostenibles, porque son las dos cosas, sí, nosotros necesitamos cuidar las empresas para que sean sostenibles y que sean productivas y cuidar a los trabajadores para que no les violen sus derechos. Lo más importante es volver como a los principios, a los conceptos claves, fundamentales y sencillos, como dijiste tú al abrir el programa. Pues muchas gracias, doctor Enrique Borda. Los invitamos a seguir en sintonía de Caracol Radio. Nosotros nos encontramos en un ratico después de las noticias en A Vivir, que son 2 días, y en este programa dentro de una semana. Feliz resto de día.